casa. Con la básica alternativa. Hola, ¿qué tal jóvenes de tercer y cuarto grado del ciclo avanzado de educación básica alternativa? Bienvenidos a una nueva semana de trabajo. Yo soy la profesora Narda. Y yo, el profesor Wilfredo. El día de hoy vamos a trabajar el área de comunicación. Revisamos información de una crónica periodística. ¿Están listos? ¡Empecemos! La situación actual que vive nuestro país, debido a la propagación del COVID-19, genera una serie de cambios en nuestra vida y la de nuestros familiares. En esta oportunidad, vas a elaborar una crónica periodística que te permita narrar de forma detallada y ordenada los sucesos que has vivido desde que se declaró el aislamiento social obligatorio y la cuarentena. Profesora Narda, ¿cuáles son las actividades que realizaremos el día de hoy? El día de hoy realizaremos dos actividades. En la primera actividad, identificarás información sobre las características de una crónica periodística y los tipos que se presentan. En la segunda actividad, tu reto será seleccionar un tipo de crónica y sobre la base de esta redactarás cómo viene siendo tu vida y la de tus familiares en este contexto de aislamiento social. Iniciamos nuestra primera actividad. Identificamos las características de las crónicas periodísticas. Bien, chicos, busquen un espacio donde puedan realizar la actividad con tranquilidad. Recuerda, lavarte las manos y desinfectar los materiales que utilizarás. Si tienes alguna dificultad, solicite el apoyo de un familiar o de tu docente según los canales de comunicación establecidos. Iniciamos reflexionando en torno a las siguientes preguntas. ¿Alguna vez leíste una crónica periodística? ¿Cuál era el propósito del texto? ¿Cuál era la temática abordada? ¿Qué características presentaba? Registra tus respuestas en el portafolio Archivo 3. Ahora, te invitamos a leer o escuchar el texto Crónica Los Guardianes de la Sierra del Divisor, de la página 73 del texto Archivo 2. Durante la lectura, identifica los siguientes puntos. ¿Qué propósito tiene el texto? ¿De qué trata el texto? ¿Qué hechos describe? ¿Los hechos descritos en el texto se relacionan con las situaciones que se vive en tu comunidad o región? No olvides registrar tus respuestas en el portafolio Archivo 3. La crónica periodística. Los guardianes de la Sierra del Divisor. Luis Vargas fue cazador y Roy Percy González fue maderero. Ahora son dos respetados guardaparques de la Sierra del Divisor. La zona reservada Sierra del Divisor, ubicada entre Ucayali y Loreto, es un paraíso verde de casi 1,5 millones de hectáreas. En esta zona protegida destaca un complejo montañoso, ubicado en pleno llano amazónico, único en toda la región. Alrededor y dentro de la Sierra del Divisor existen pueblos indígenas, chipivos, conivos e isconahuas, e incluso grupos no contactados. En el año 2006 se declaró a la Sierra del Divisor como área natural protegida, como categoría previa a la de Parque Nacional.
aún no se consolida su categorización y por lo tanto no se puede establecer mecanismo de defensa contra sus amenazas. La tala ilegal, la minería y más recientemente el cultivo de hoja de coca destinado al narcotráfico. En el área protegida Sierra del Divisor trabajan 14 guardaparques. En una zona tan extensa, tan agreste y tan amenazada, su presencia es insuficiente ante todos los peligros que acechan. La Sierra del Divisor lleva 9 años esperando convertirse en parque nacional. Luis Vargas fue cazador furtivo en la selva. Mataba animales del monte para comer. Roy Percy González ayudaba a su padre a talar árboles de manera ilegal y vendía la madera. Lo hacían para subsistir. Ahora, ambos son dos de los más reconocidos guardaparques de la zona reservada Sierra del Divisor y se encargan de que las nuevas amenazas no se concreten. Por las distancias, el escaso presupuesto y los riesgos, de su trabajo depende el frágil equilibrio de una zona selvática única. Muy bien, chicos, es momento de dar respuesta a las preguntas planteadas. Para identificar las características y tipo de crónica periodísticas, lee la información de la página 74, archivo 2. Profesora Narda, ¿qué es la crónica periodística? La crónica periodística es un género periodístico que narra los hechos de forma ordenada y detallada, incorporando la valoración subjetiva del periodista. La crónica recrea para el lector los acontecimientos, con la finalidad de explicar los sucesos en que se produjeron los hechos. También existe la crónica como género literario, que narra los hechos acontecidos a lo largo de la historia en una época. Entonces podemos decir de sus características que la crónica periodística trata un tema de actualidad, utiliza una narración en la que se añade interpretación o valoración, presenta una continuidad temática temporal o de autor, está vinculada a la distancia, posee libertad narrativa, ayuda a los lectores a formar su propia opinión, entretiene debido a que posee una variedad estilística cercana al lenguaje literario. Profesora Narda, ¿qué me puede decir sobre la estructura de la crónica periodística? Si observamos como ejemplo la crónica Los Guardianes de la Sierra del Divisor, tenemos la siguiente estructura. 1. El titular. Anuncia el tema de la crónica. Es llamativo para el lector. También se puede acompañar de un subtítulo. 2. El párrafo de entrada o lead. Es el párrafo de presentación. Atrae al lector para seguir leyendo el texto. 3. El cuerpo o desarrollo. Explica de forma secuencial la información presentada en el titular y en el párrafo inicial. Y 4. La conclusión o cierre. Sintetiza las ideas principales del cuerpo del texto. Profesor Wilfredo, ¿y cuáles son los tipos de crónicas? Según su intencionalidad, tenemos la crónica informativa, la crónica interpretativa y la crónica de opinión. La crónica informativa se limita a informar sobre un suceso sin emitir opiniones. La crónica interpretativa ofrece la información y añade, además, la interpretación de los hechos. La crónica de opinión informa y opina simultáneamente. Por ejemplo, tenemos las crónicas deportivas, las taurinas, entre otros.
Según su enfoque, tenemos dos tipos de crónicas. La crónica impresionista ofrece una impresión fotográfica de lo que cuenta, y la crónica expresionista da una visión personal del hecho. Según el contenido, tenemos la crónica de sucesos o crónica negra, la crónica judicial, la crónica deportiva, la crónica taurina, la crónica de viajes, la crónica social y la crónica política. Muy bien, chicos, entramos a nuestra actividad 2. Elaboramos una crónica periodística sobre la situación de aislamiento social. En la actividad anterior, has leído una crónica periodística y has identificado su estructura y características. Ahora es momento de determinar el tipo de crónica que utilizarás para narrar los principales hechos que has vivido en esta situación de aislamiento social obligatorio. Para ello, sigue las pautas sugeridas en las páginas 72 y 73 del portafolio de evidencias Archivo 3. Recuerda ir registrando tus respuestas en tu portafolio. Comparte una primera versión con los miembros de tu familia. Pídeles algunas sugerencias de mejora. Redacta la versión final. Puedes incluir dibujos si lo consideras necesario. Como actividad adicional, te proponemos leer el texto Coepque Guardiana Amazónica, que se encuentra en las páginas 68 y 69 del Archivo 3 Portafolio. Lee la crónica periodista presentada y luego responde las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? ¿A quiénes está dirigido? ¿Qué propósito tiene el texto? ¿Cuál fue la intención de la autora para escribir esta crónica? ¿Por qué la autora se apasionó con la selva peruana? ¿Qué le preocupa a la autora del texto? ¿Qué reflexión te deja la lectura del texto? Registra tus respuestas en el portafolio Archivo 3. ¿Qué presentarás a tu docente del área? 1. El desarrollo del portafolio Archivo 3. 2. La versión final de tu crónica periodística. Y 3. Fotos donde se te vea realizando el trabajo remoto. Bien, chicos, hasta aquí hemos desarrollado el área de comunicación. Nos vemos hasta la próxima.